Bueno, como pudieron ver en la actividad anterior, el sistema urbano argentino es muy diverso, ya que está formado por ciudades de diferentes jerarquías, de diferentes tamaños y que cumplen diferentes roles dentro del sistema. Un aspecto en común que tienen la mayoría de estas ciudades es que han crecido enormemente en el último periodo y se han transformado también de una manera muy acelerada y brusca, lo que ha llevado a que la Argentina desarrolle un sistema urbano, un modelo de ciudad cada vez más desigual. Esa desigualdad nosotros la podemos ver claramente en las siguientes fotografías que he seleccionado. En este caso son fotografías de la ciudad de Buenos Aires. El sistema urbano tiene a la ciudad de Buenos Aires como uno de los centros preponderantes. El centro del sistema urbano, la cabeza del sistema urbano argentino es la ciudad de Buenos Aires. En las imágenes podemos ver cómo en cuestión de metros, de un lado o al otro lado de la autopista hay realidades completamente diferentes, pero todas en un mismo espacio. Podemos ver el lujo y la carencia dentro de la misma superficie, ¿sí? Vamos a centrarnos en analizar, como les decía, la expansión y las transformaciones que ha sufrido la ciudad más importante en donde habita la mayor cantidad de argentinos, que es el AMBA. Aquí en el mapa ustedes pueden ver la zona que compone el AMBA. Este término se utiliza para referirse a la mancha urbana sin respetar límites políticos precisos, sino que es una mancha urbana cuya frontera es bastante dinámica y cambiante. Actualmente se considera al AMBA a la superficie que ocupa la ciudad autónoma de Buenos Aires junto con 40 partidos más que la rodean. Es importante distinguir el concepto de AMBA de lo que denominamos el Gran Buenos Aires, porque el Gran Buenos Aires incluye solamente la ciudad autónoma y los 24 partidos que están cercanos a ella. Esos 24 partidos es lo que comúnmente también denominamos conurbano bonaerense. Entonces, el AMBA va más allá de los límites políticos de estos partidos y hace referencia mayormente a la gran mancha urbana, que aquí en esta imagen satelital de la NASA podemos verla, cómo se ha ido extendiendo esa mancha, mayormente a través y gracias a las vías de comunicación, en este caso las autopistas, que son esas líneas un poco más gruesas que ustedes pueden ver, son las que han ido conduciendo el crecimiento de la ciudad. Según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, el AMBA crece, se expande de manera desmedida, como figura ahí en el encabezado, su territorio crece incluso 60 veces más que el territorio de Londres, que es una de las grandes ciudades a nivel mundial. Ese crecimiento desmedido del AMBA ha llevado a que aparezcan una serie de desigualdades en la zona que comúnmente las diferenciamos a través del concepto de coronas, ¿sí? Las coronas del AMBA son imaginarias y se utilizan para explicar cómo se ha ido expandiendo la ciudad de Buenos Aires y también cuáles son las características en función de la cercanía o lejanía. Por ejemplo, la primer corona, que son los partidos más cerquita a la ciudad autónoma, son los que ustedes ven de color celeste claro en el mapa, es la corona, la zona que está más consolidada, donde hay una urbanización más continua y la que presenta por ahí la mayor variedad de actividades económicas, como la instalación de industrias, centros comerciales, tienen equipamientos importantes como puertos, aeropuertos y también concentran importantes actividades de tipo político y económico. En esta primer corona es donde se da también una fuerte concentración de la población, así que vamos a encontrar mucho crecimiento de tipo vertical en la ciudad, es decir, edificaciones, ¿no es cierto?, de gran altura para poder albergar a esa gran cantidad de población. La segunda corona es la que ustedes ven en un tono celeste más oscuro, casi azul. Aquí ya tenemos una urbanización un poco más discontinua, pero lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que la urbanización, el crecimiento de la ciudad va siguiendo a las rutas y a las vías del ferrocarril.
Así que los medios de transporte son el principal eje de crecimiento en esta segunda corona, con la presencia de algunos espacios por ahí vacantes todavía no construidos. Y la tercer corona, la más alejada, la de aquellos partidos que aparecen en color rosado en la imagen, es la que tiene una urbanización un poco menor y más discontinua, ¿sí? Esto quiere decir que todavía hay algunos espacios que no están tan densamente urbanizados. En esta tercer corona, perdón, el trazado de la ciudad fue siguiendo la dirección de las autopistas, así que en este caso las autopistas son las que van convirtiéndose en el eje del crecimiento de la ciudad. La urbanización, como les mencionaba, es un poco más baja y se mezcla por ahí con algunas zonas rurales, así que en esta tercer corona nos vamos a encontrar con diferentes usos del suelo, no solamente las actividades típicas de las ciudades, sino también viveros, huertas, algunos parques industriales y también obviamente urbanizaciones, ya sea del tipo privado o barrios precarios. Junto con este crecimiento, la ciudad también se ha transformado, ¿sí? Y se ha convertido en lo que denominamos una ciudad difusa, dispersa. Ese crecimiento y esa transformación se dio fundamentalmente a partir de la década de 1990, en el que la región metropolitana de Buenos Aires empezó a modernizarse, ¿sí? Algunas actividades comenzaron a retroceder o desaparecer del centro de la ciudad, como la actividad industrial, y dio paso a lo que son más que nada las actividades de tipo financieras y empresariales, que se combinaba también con la instalación de residencias y de grandes equipamientos de consumo, de ocio y de turismo. ¿A qué hacemos referencia con esto? Equipamientos de consumo, ocio y turismo son más que nada, por ejemplo, los centros comerciales, todas las construcciones que ofrecen actividades para la recreación y para el consumo de la población, ¿sí? También fueron importantes las mejoras en los caminos y en las vías de comunicación para que se pudiera garantizar y dinamizar, hacer más ágil el desplazamiento de las personas en la ciudad y el acceso a ella. Por eso la mejora en las autopistas es un punto clave, ya que permite que la mayoría de la población se movilice en el automóvil para poder llegar a este gran centro urbano. Como les mencionaba anteriormente, apareció mayor equipamiento de ocio, de consumo. Entonces, uno de los cambios más importantes que ha tenido la ciudad de Buenos Aires ha sido la aparición en la década del 90 de los nuevos objetos urbanos. ¿A qué denominamos nuevos objetos urbanos? A los hipermercados, los shoppings, que están mayormente localizados en las áreas periféricas de la ciudad, no tanto en el casco céntrico, sino por ahí un poquito más distanciados. Y también, obviamente, la presencia de algunos shopping de menor tamaño en los barrios, en lo que denominamos espacios reciclados, es decir, que por ahí en algunos barrios se ha reutilizado eh, edificios viejos y se le ha dado ese valor de shopping, ¿sí? También aparecen los grandes centros comerciales, algunos edificios inteligentes como el que ustedes ven en la foto. Edificios inteligentes hace un poco referencia a edificios con una arquitectura que tratan de aprovechar más las bondades de la energía del sol, por ejemplo, la iluminación, tratar de bajar el consumo de ciertos servicios gracias a la arquitectura, los espacios, incluir espacios verdes, etcétera. Y el otro gran cambio, como les mencionaba, es el de las autopistas, que empiezan a construirse y, y a desplazar, a permitir que se desplace de manera más rápido la población, desalentando un poco el uso del transporte público y apostando un poco más al uso del automóvil. Tal vez para ustedes estos elementos que yo les menciono son básicos, cotidianos, típicos de una ciudad, pero tienen que pensar que empezaron a aparecer en la década del 90, es decir, que hace 30 años no existía esto que para nosotros es tan cotidiano, ¿sí? Otro de los puntos fuertes de los cambios que ha sufrido la ciudad, el AMBA en este caso, pero que lo podemos ver en todas las ciudades de Argentina, es la fuerte segregación urbana.
El concepto de segregación nos lleva a pensar en la separación, ¿sí? Dos realidades diferentes en un mismo espacio. Nos vamos a encontrar con una ciudad que alberga actividades, residencias de tipo privado para la población de alto poder adquisitivo, pero también nos vamos a encontrar con actividades y residencias para la población de bajo poder adquisitivo, ¿sí? Yo les he mencionado acá dos tipos de instalación que tienen que reconocer: el caso de Puerto Madero, que se convirtió en uno de los puertos más importantes de Argentina durante la etapa agroexportadora, que fue diseñado por Eduardo Madero, y que estuvo mucho tiempo sin utilizar, obsoleto, porque se lo consideraba un puerto demasiado pequeño para permitir el ingreso de las embarcaciones de esa época. Recién en el año 1989 este puerto pasa a manos privadas, a una sociedad anónima que agiliza todo el tema de la urbanización, recicla la infraestructura y lo convierte en esta zona tan lujosa de la ciudad de Buenos Aires que todos conocen. Por el otro lado, la otra cara de la moneda es la presencia de las villas miserias, así denominamos en la Argentina a los asentamientos informales. Estos loteos populares se dan mayormente en la primer corona, como ustedes pudieron ver en una de las primeras fotos, cerca de la autopista. Se instala allí la población de bajos recursos en tierras que también son de baja calidad, que no cuentan con los servicios básicos y ni tampoco con un buen acceso. El trazado, cómo se ha ido desarrollando la villa, es bastante irregular. Concentra gran parte de la población de la zona urbana de Buenos Aires y mayormente se caracteriza por viviendas autoconstruidas con materiales reciclables y de bajo costo, ¿sí? No solamente el ladrillo, el nylon, la chapa. Bueno, con lo que va encontrando la población va levantando su vivienda. Durante mucho tiempo estas villas miserias albergaban más que nada a población migrante, ¿sí? Incluso las primeras villas crecieron de la mano de los inmigrantes que llegaron a la ciudad y que no pudieron insertarse, ¿no es cierto?, en una construcción de tipo más formal. Entonces, la mayoría de las villas en Argentina surge gracias a la presencia de inmigrantes. Pero también con el paso del tiempo y el aumento de la pobreza, nuevos pobres, ya también de nacionalidad argentina, se instalaron en este tipo de construcciones. En el caso de las urbanizaciones privadas, que es la otra realidad cuando hablamos de segregación, estas urbanizaciones se concentran más que nada en la segunda y la tercer corona del AMBA, ¿sí? Aquí podemos encontrar barrios cerrados, clubes de campo, ciudades pueblo. Por ejemplo, el caso que tienen en la foto, el de Nordelta, que es uno de los complejos inmobiliarios más grandes, ya que ocupa más de 1.600 hectáreas, cuenta con más de 20 barrios privados en su interior y un sinfín de actividades para que la población básicamente se movilice dentro del barrio, ¿sí? Centros educativos, comerciales, centros médicos. Este tipo de urbanizaciones son también bastante dispersas y fragmentadas, no las encontramos concentradas en una zona, sino dispersas en función de el suelo, de la calidad del suelo y también del paisaje. Como podrán ver, estas urbanizaciones tratan de priorizar, buscar zonas de un paisaje atractivo. A partir de 1990, este tipo de barrio se convierte en residencia permanente para los habitantes. Esto quiere decir que con anterioridad quien tenía una casa en un barrio privado la usaba más que nada como casa de fin de semana o casa de vacaciones, pero a partir de 1990 se convierte para muchos en la residencia permanente. Entonces, en síntesis, estamos hablando en el caso del AMBA de una ciudad que es excluyente, que expulsa a gran parte de la población y que se convierte en difusa, ¿sí? Este crecimiento no ha sido planificado, va ocupando sectores al azar en función de lo que ofrece, ¿sí? Por eso también decimos que responde a un modelo disperso, más de tipo de la ciudad americana, que presenta una fuerte segregación
desigualdad y que la podemos considerar una ciudad en pedazos.